Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los seguidores de las redes de esta Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una democracia incluyente AC, ya a las ya acostumbradas barras de opinión Renacedi que llevamos a cabo todos los miércoles. Les saluda con mucho gusto Cintia Citlali Díaz Fuentes, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Esta tarde me acompaña mi querido colega Gilberto Sánchez, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, y vamos a estar conversando en esta barra sobre el tema vinculación binacional del voto del mexicano en el extranjero. En esta tarde me congratulo de poder compartir con la maestra Socorro Córdoba Hurtado, quien es experta en temas internacionales, diplomacia pública y comunicación política, a quien le quiero invitar a que muy amablemente nos pueda compartir un poco de lo que ha sido su experiencia y que también se autopresente en esta tarde. Muchas gracias y muchas gracias a Renacedi, antes que nada, por esta amable invitación, a la consejera Claudia Arleta Espino, que es vocera de la Renacedi, a ustedes, consejera Díaz, al consejero Sánchez del Estado de Chihuahua, también por permitirme estar en esta primera ocasión en Renacedi. Espero que no sea la última ocasión que hablemos en temas de vinculación, que muchos están ahorita precisamente siendo de una gran relevancia. Pues efectivamente, mi carrera está en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, y a la par inicié mi trabajo profesional en la Dirección General de Información Internacional de Presidencia de la República en el año de 1997. Esto me llevó a especializarme en área de medios internacionales de información, y en el año 2000 posteriormente fui al Consulado General de México en El Paso, en donde hice mi primer ingreso al Servicio Exterior Mexicano como agregada de prensa y vocera de esa representación. Y durante ese periodo tuve la oportunidad de cursar mi maestría en estudios latinoamericanos y de frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México, que es New Mexico State University, en un área muy cercana precisamente a la frontera que comparten Chihuahua, Nuevo México y Texas. Posteriormente, en el año de 2008, fui trasladada para una cuestión especial que se estaba dando, y ahorita lo comentaré para vincularlo con el tema del voto del mexicano en el exterior, que se estaba gestando con una retórica antimigrante en el estado de Arizona. Entonces fui para hacer una asignación especial como cónsul de prensa para los 5 consulados de México en Arizona, con base en Phoenix. Y después de ahí, en 2014, solicité una licencia y estuve durante casi ya 5 años colaborando con la Secretaría de Gobernación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. También estuve en el Instituto Nacional de Salud Pública en el área de vinculación internacional, en la Secretaría particular, y posteriormente en el área de la Dirección General de Desarrollo Social, también para una asignación especial en el municipio de Juárez, Chihuahua, en donde hicimos no solamente la vinculación, sino también pues bajar temas de inclusión y no discriminación. Y ahora, bueno, me incorporo dentro de unos cuantos días a Diplomacia Pública nuevamente en el Consulado General de México en Miami. Pues excelente e impresionante la currícula, además de otra experiencia que ya nos ha comentado fuera de la transmisión sobre su experiencia viviendo en diversos países, incluso en diversos continentes. Yo creo que para empezar y adentrarnos al tema, ¿cómo considera la experiencia del voto de los mexicanos desde el extranjero en un ámbito general, iniciando con la primera experiencia de 2006? En esa primera experiencia voy a hablar en 2 términos, la general y una muy particular, que es la que a mí me corresponde ver por primera ocasión en El Paso, Texas, es decir, en la frontera. Y es muy interesante porque había una gran expectativa en el 2005. Se hablaba por primera ocasión que los mexicanos que están casi 98% viviendo en Estados Unidos, de los que están emigrados, tanto de manera documentada como sin los documentos migratorios,
obviamente pues se centra mucha de la difusión hacia ellos, pero no por esto teníamos que olvidar al resto del mundo, ¿no? Los que se encuentran en otros continentes. Sin embargo, fue muy interesante porque poco a poco fue fluyendo la información del Instituto Federal Electoral, en aquel momento el IFE, ahora ya el INE, y hubo una vinculación de manera, pues fue rápida, hubo una capacitación lo más rápida posible entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que era entonces el IFE. Y en aquella ocasión llegaban los paisanos con una gran intención de votar, mas no sabían cómo. Y nosotros lo que podríamos decirles en aquel momento era que sería a través de correo. ¿Cuál era la información que podíamos tener? La que el INE ahora nos enviaba, y era a través de documentos escritos, documentos gráficos. Entonces, esa digamos que era una primera aproximación, pero sí se generó una intención de votar en aquella ocasión, y creo que esa es una percepción que tuve en la frontera, porque también así lo vi con otros colegas, que esto es porque en 6 años antes se hablaba de la migración, ya en términos globales, entre México y Estados Unidos, se daba un reconocimiento a la importancia de los mexicanos que viven en Estados Unidos, y de ahí su inclusión en los apartados políticos. Entonces, fue un muy buen primer ejercicio. En el área de frontera, que en minutos posteriores lo platicaré, se vive una circunstancia especial porque hay mexicanos que pueden votar en Estados Unidos, algunos que por su condición migratoria pueden tener esa flexibilidad de decir, ya no pude hacerlo vía correo, entonces cruzo al lado mexicano, a la casilla especial. Pero no es así para el resto de los mexicanos. Entonces, fue creciendo esa intención hasta llegar a la elección del 2012. En el área de frontera, observamos que la gente que se acercó, y eso también ocurrió en otras partes, estamos hablando de rango de edades entre los 25 y 40 años. Eran las personas que estaban informándose a través de televisión. Las plataformas no estaban tan al alcance, o digamos que no tenían esta agilidad y rapidez para llegar a los paisanos que estaban allá. Gracias. Al contrario. ¿Continúa, Cintia? Está el micrófono en... Está en silencio. Tenía problemas para poder activar mi micrófono. Justo en esta última parte que comenta, maestra, ¿cómo puede usted considerar esta importancia de la transformación de los medios de comunicación? Sabemos que la diáspora mexicana en Estados Unidos es bastante amplia. Tenemos datos que hablan de alrededor de 34 millones de mexicanos. ¿Cómo han cambiado a través de estas generaciones? El día de hoy tenemos un gran reto frente a nosotros, los institutos electorales locales, para poder llegar a toda esta diáspora mexicana, no solo en Estados Unidos, ¿no? Sino alrededor del mundo, pero la más importante es en Estados Unidos. ¿Cómo puede influir el día de hoy el acceso a los medios digitales? Sí, absolutamente. Ha sido rápido, y ha sido bueno también en la manera en que se tiene que aproximar la red consular mexicana. Es decir, entre el hoy INE y la Cancillería hay un acuerdo. La parte técnica pues la llevábamos nosotros para no interferir, la llevamos nosotros para no interferir en la parte política, que eso corresponde precisamente a cuáles van a ser las formas y cuáles van a ser las reglas, ¿no? Nosotros vamos solamente a conducir.
¿En qué nos ayuda a nosotros a partir de la siguiente elección en el 2012? A que toda aquella información que nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, que como bien menciona, es la diáspora más grande, estamos hablando si bien de 34 millones y posiblemente ya un poco más, con un crisol tremendo, de norte a sur y de la costa este a la oeste. Estamos hablando de todo tipo de ciudadanos que a partir de los 18 años pueden votar, y en este sentido no todos tenían acceso a las redes sociales. Ha sido ahorita, hoy por hoy, una aproximación a la cual nosotros haciendo este acercamiento, escuchándolos, sabemos en dónde podemos enfilar nuestros recursos, a dónde podemos enfilar nuestros esfuerzos, en dónde decirle al INE, porque esto es un hecho, ya que nosotros somos quienes tenemos el día a día ya como red consular, hacia dónde se pueden dirigir y en qué lugares, porque lo que es cierto es que no toda la gente tiene acceso a las redes sociales, pueden ser las más rápidas, más no toda la gente tiene, así se pensaría, la conectividad. Es decir, hay paisanos que, por ejemplo, tienen la intención de votar, pero se encuentran en una lechería. A lo mejor parece un ejemplo lejano, pero es una circunstancia que ocurre. Por ejemplo, en las áreas de Nuevo México, en algunas de Texas, en algunas muy lejanas, en el estado de Arizona, hay gente que está laborando y que no tiene acceso a entonces no va a estar informado. Y además, la otra circunstancia que se enfrenta es cómo vamos a informarlo de que hay un proceso electoral en México. Entonces son dos cosas que se van a combinar. Pero sin duda, hoy la incorporación de las redes sociales juegan un papel principal. Aquí podríamos hacer un paréntesis para quienes manejamos los medios de comunicación a través de una red consular, porque es importante definir que hay algunos que son tradicionales y destaco la radio. Es el medio por el cual muchos paisanos todavía se informan. Una radio hispana, una radio hablada, que se va a diferenciar de las otras personas que se encuentran en áreas urbanas. Entonces, aquí empezamos a distinguir el tipo de auditorios a los cuales tenemos que llegar. Eso estamos hablando de la elección del 2012. Muy bien. Viendo esta evolución que ha tenido el comportamiento de los mexicanos y bueno, en particular para el estado de Chihuahua, creo que también para Guerrero es una primera experiencia el convocar a los paisanos de nuestros estados a votar por una gubernatura. Y la pregunta aquí sería, en tu experiencia, ¿qué mueve al mexicano a votar? ¿Qué mueve al mexicano a involucrarse? ¿Qué mueve al mexicano a estar al pendiente de lo que ocurre en este país? Esta es una pregunta muy interesante porque los paisanos y paisanas que se encuentran allá mantienen un vínculo con sus familias, quien tiene esa posibilidad. Entonces, la información, si hablan a diario, mucha de ella es en términos políticos, cómo se encuentran las entidades. Entonces, el primer flujo de información va a ser uno a uno. ¿Qué lo motiva? Lo que le diga, sin duda, su familiar. Entonces, por ahí ya tenemos una primera vía a explorar. La otra es invitarlo, nosotros salir e informar. ¿Cómo? No solamente a través de redes sociales, sino también a través de los clubes de oriundos, que esto es muy importante. Por ejemplo, el estado de Chihuahua cuenta con varios en toda la Unión Americana, el estado de Guerrero igual. Digamos que están reunidos en ciertas áreas más que otras. Muchos, por ejemplo, en el estado de Chihuahua se encuentran en Arizona, en áreas en donde están dando servicios en materia hotelera, restaurantera, y eso es interesante también de observar, porque cuando uno se sienta a platicar con ellos, y eso también es algo que se destaca en la red consular para poder llegar a los siguientes procesos electorales, es escuchar a la gente, es sentarse a ver qué quiere, qué lo anima a votar. Y lo primero que también te dicen es que mejore
su gente en México. No piensan tanto en ellos estando en Estados Unidos. Su principal preocupación y ocupación es que lo que sucede en México favorezca políticamente en términos económicos a su gente, ya sea la mamá, al hermano, en fin, a sus seres queridos. Eso es lo que realmente lo motiva. Pero, ¿cómo llegar a ese proceso? Cuando se viene la elección del 2018, ahí se nota ya una mayor inquietud, hay mayor información. Pero yo sí estimo que eso es lo primero que mueve al mexicano, que su familia esté bien. Gracias. Gracias, maestra. Este proceso electoral pasado, recién 2017-2018, tuvimos ya la participación de la ciudadanía mexicana radicada en el exterior en la elección presidencial y en la elección para senadurías de mayoría relativa. Para el proceso electoral venidero 2020-2021, 9 entidades habremos de tener la participación de nuestros connacionales por cuanto hace a la gubernatura. ¿Cómo podríamos nosotros motivarlos? ¿Qué es lo que mantiene a la ciudadanía radicada en el vecino país, que es donde concentran el mayor número de mexicanos, este interés en los procesos electorales? ¿Tendrá mayor peso la elección presidencial o les llamará más la atención la cuestión local? Esa es una pregunta precisamente que se puede vincular con la anterior y es muy interesante porque sí, la figura presidencial es la que partió en términos de la primera elección del voto en el exterior. Es decir, observamos la figura del Ejecutivo y fuera de ahí no había otra. Entonces es la que siempre suena, pero además es la que digamos que tiene mayor relevancia en la plática común, en la del día a día. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Sin duda, aquí es el involucramiento de las partes interesadas, tanto de partidos políticos como de las propias instituciones, porque es un trabajo transversal. Para poder fortalecer el voto de los mexicanos en el exterior es un acompañamiento, sin duda, obviamente, entre el Instituto Nacional Electoral y que en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores como el acompañamiento técnico para poder llegar y decirles, miren, aquí se encuentran estas zonas, ya cada quien elabora su trabajo. Pero para poder despertar ese interés es recoger básicamente quienes estén interesados en ocupar una silla, una cuestión de, por llamarlo así, de elección popular, tiene que ir al lugar en donde se encuentran los connacionales. Tiene que escuchar y sentarse con ellos. Tiene que saber qué es lo que requieren, qué es lo que están pidiendo, porque como comentaba anteriormente, la primera intención es votar por alguien que va a ver por sus familias en México. Pero ahora transitamos para estas elecciones intermedias y en el caso de varios estados, los 9 estados que estarán también compitiendo por gobernaturas, es muy interesante porque es también saber qué hay para el mexicano que está en Estados Unidos, quién aboga por ellos, más allá de las políticas federales. ¿Quién habla por ellos cuando en sus lugares o en sus congresos locales hay algo que a ellos les pueda afectar o beneficiar? ¿O quién va a ir y decirle a una autoridad, a una persona uno a uno o a un congresista del otro lado de la frontera que las políticas que están operando no están favoreciendo o están favoreciendo? ¿Cómo podemos incorporar esas visiones a la política local en México? Aquí yo sí me atrevo a decir que es bien importante tener esa vinculación, ya sea mediante clubes de oriundos, mediante las redes de los paisanos, mientras las redes de los guerrerenses, por ejemplo, de los chihuahuenses, de la gente de Tabasco, de todas las 9 entidades de Querétaro, en fin, que van a participar, es oportuno que desde ahora escuchen a la gente. No se puede hacer una campaña sin ver a la gente a los ojos y ver qué es lo que está ocurriendo, inclusive que esa gente
se sienta incluida. Y yo creo que esa es la parte esencial de toda campaña cuando arranca en el exterior. No puede ir a través de instituciones, no se le puede hablar a través de un teléfono o así, pero sí se pueden hacer, por ejemplo, este tipo de foros, en donde le vayan indicando cuáles son sus mayores preocupaciones. Yo recuerdo que ha habido programas en los cuales anteriormente, y esto continúa, y ya inclusive en algunos estados empezó a nivel federal y luego ya bajó, en donde el paisano mandaba parte de su remesa, los gobiernos estatales ponían otro tanto y el gobierno federal eso. Y fueron modelos exitosos. Y eso lo siente, el paisano se siente incluido. Las personas que estamos del otro lado de la frontera sentimos que estamos aportando a la prosperidad de un país. También lo justo es que ahora con todo este andamiaje que observamos en el resto del mundo, cuando otros países también incluyen a sus ciudadanos en las políticas públicas y les preguntan y ven el efecto de eso directamente en sus comunidades, pues nosotros queremos lo mismo. Y si hay un país en el cual yo lo he observado de primera mano, y eso es un poco la sinergia que ocurre, es que está siempre en una política constante de estar en los medios, es Estados Unidos. Entonces, el mexicano, cuando nos vamos de México hacia allá, nos vemos inmersos en esto, en una política distinta, una manera de hacer, digamos que una parte democrática de este juego entre las fuerzas políticas de una manera distinta. Entonces, nos entusiasmamos. Y es aquí cuando hay que empezar a modelar entre la persona que se encuentra, a modelar esta parte política para poder alcanzar estos como ideas del mexicano que se encuentra allá, el mexicano que se encuentra en México y poder llegar a tal manera que lo que están buscando se vea reflejado en sus lugares de origen. Entonces, yo creo que podríamos decir que se refleja ese fenómeno que se da a nivel local en donde la ciudadanía siente la cercanía de la elección de los ayuntamientos, por ejemplo, donde se apropian del proceso electoral y están muy al pendiente del resultado cuando registramos a elección de ayuntamientos. Ahí es donde se presenta mucha cercanía y mucha identidad de la ciudadanía con la figura del ayuntamiento. Y yo creo que por lo que nos comparte podríamos concluir que sucede similar, ¿no? Ahora que la ciudadanía que radica en el extranjero se empiece a tomar en cuenta en las decisiones y en el diseño de las políticas públicas de su estado, ¿no? Porque al final es ese deseo y ese arraigo que persiste, ¿no? De estar lejos, pero que una parte de su tierra sigue en su corazón. Me gustaría hacer una breve pausa para poder enviar saludos, saludar a toda la ciudadanía que nos sigue de Baja California, de Chihuahua. Tenemos también seguidores de Coahuila, de Nuevo León y de Jalisco. Son entidades que, excepto Nuevo León, pero tendrán esta participación, esta elección de gubernatura Jalisco, de una diputación que tendrán igual que Ciudad de México, pero hay interés, ¿no? Hay interés de la ciudadanía. También les invito a todas y a todos quienes nos están siguiendo y acompañando en esta transmisión, nos pueden hacer llegar también sus inquietudes, sus comentarios, a efecto de que en esta plática que buscamos sea lo más amena posible, pero sobre todo poder rescatar esos datos importantes que nos permitan llegar a la ciudadanía, y qué mejor que a través de quien ha vivido y de quienes ha vivido este tema tan de cerca, ¿no? Como la maestra Socorro. Saludo a todos, absolutamente. Me da mucho gusto que estén vinculados a través de la RENACEDI, porque sí es algo notable cuando la ciudadanía se acerca a los consulados, que esa es nuestra experiencia,
nos invitan inclusive a ir a sus casas, nos invitan inclusive a ir a sus lugares de trabajo, más allá de esta parte que es medular, son las acciones de protección consular, o son las acciones de promoción, en fin. Estamos ahí y estamos escuchando el entusiasmo con el cual hablan de México. Estamos escuchando el cariño con el cual se expresan de los lugares de donde son. Ellos, y sí hablamos de una gran mayoría, sí tienen el anhelo de regresar. Entonces, justo es que esté ese vínculo siempre, que esté constante. Y además, esto es una cadena, esta es una educación cívica, es una participación ciudadana, en el cual si la abuela está hablando de votar, el hijo también repique ese mismo entusiasmo y el interés, y si eso está ocurriendo en México, en Estados Unidos o en el resto del mundo, se hable de lo mismo, de la importancia de que si estamos afuera es por diversas causas, pero no olvidarnos que nuestro país requiere también de nosotros, que la experiencia que estamos teniendo en el extranjero la traigamos para favorecer el desarrollo del país, pero sobre todo para fortalecer la participación cívica. Muy bien. Ahora, para este ejercicio del 2021 hay una novedad. Esta novedad es que adicional a la modalidad postal en la que los paisanos han votado en anteriores ocasiones, se agrega la posibilidad de que se pueda votar vía Internet, el voto por Internet. Esta nueva opción podrá ser un motivador para hacerlo o podría ser una barrera que ya nos comentaba hace algunos momentos la realidad y el contexto en el que viven algunos de nuestros paisanos. Entonces, ¿qué tanto impacto podría tener en la participación el tener una nueva modalidad y moderna como esta? Yo creo que es buena. Yo creo que toda acción que favorezca la inclusión de los mexicanos en el exterior vía para votar, yo creo que es una muy buena forma y un muy buen mensaje para que sepan que están buscando las maneras en las cuales ellos participen en el crecimiento de México, en la parte política. Si bien, como lo comenté, hay lugares que todavía están muy aislados, también lo cierto es que hay algunos que no pueden ir. Por ejemplo, fue el ejercicio que ocurrió en 2005, 2006, en el cual, por disposición oficial y porque nosotros éramos los receptores de la papeleta, no podíamos moverlas del lugar al cual habían llegado. En este caso eran los consulados. Entonces, pues se resguardan con la confianza que nos han conferido en aquel momento y sí, lo ve uno porque que estamos hablando de una elección presidencial en aquel momento, ¿no? Cualquier cosa que ocurriera sí puede modificar resultados y es lo menos que buscamos, que se genere una desconfianza. Recaía en nosotros. Pero viendo todo esto, se avanzó y ahora, bueno, yo celebro en lo particular que haya esta posibilidad del voto electrónico como ciudadana y en mi experiencia hacia el exterior es porque si no hay la conectividad de Internet, sí habrá otras maneras en las cuales se reúnan varios paisanos, paisanas, los connacionales que se encuentran allá, para ir al lugar más cercano en donde sí haya esto, sí lo hacen. Cuando hay una intención y un interés, nosotros lo hemos observado, cómo se movilizan y seguramente ahora no será la excepción, porque se les está dando una gran oportunidad, ellos serán, digamos, quienes empiecen este primer ejercicio. Y mucho tiene que ver porque hay lugares en los cuales llegan los migrantes mexicanos y se quedan ahí. Por motivos de trabajo ya no se pueden desplazar. Y su único contacto para poder votar va a ser a través del voto electrónico. No va a poder ser ni siquiera a través de una oficina postal o de alguien que le pueda llevar una papeleta o que se tomen el tiempo porque están o trabajan o votan. Y a lo mejor suena muy fuerte como lo digo, pero es una realidad. Porque hay un ejercicio que es muy interesante que y es parte de la protección de las acciones que se hace como protección consular, que son los consulados móviles. Cuando sale uno los fines de semana para llevar los servicios hacia las comunidades más alejadas de la circunscripción o del área que está a cargo de los consulados, se les lleva la información. ¿Y por qué es esto?
porque no pueden bajar, ya sea por motivos laborales, por motivos económicos, pero la que sabemos esencialmente es por una cuestión de migración indocumentada. Entonces hay que facilitarles esta posibilidad. Entonces yo creo que el voto electrónico sí es una muy buena opción para ellos. Aquí lo interesante es cómo hacerles llegar la información y cómo irles citando cómo deben ser los pasos, quiénes los van a capacitar o cómo va a ser rápidamente un proceso, a lo mejor a través de cuestiones infomerciales, cuestiones de spots, para poderles indicar cómo voten con la anticipación que deba hacer, a dónde se pueden dirigir y quiénes responderán esas preguntas, ¿no? Maestra, y con esto me lleva a una situación que nos estamos, nosotros, un gran reto, que es la credencialización. Para efecto de que el mexicano, la mexicana pueda emitir su voto, antes de llegar a esa importante fase, es indispensable que pueda tener su credencial de elector, que pueda obtenerla quienes no la tienen, en el proceso anterior, el 2017-2018, se logró una lista nacional de electores de 181,256 connacionales. El gran reto que tenemos ahora es incrementar la lista nominal por entidad que habrán de participar en la elección. Y viene ese gran y complejo proceso que es invitarlos a que se credencialicen en primer término, lo cual deben de hacer y que ya lo tenemos encima con dos factores en contra. El primero es la pandemia y el segundo el tiempo. No me dejarán mentir que tenemos dos grandes factores en contra, pero sin duda será un reto enorme el que podamos lograr que nuestros connacionales tramiten su credencial de elector en primer término, y para ello pues tendrán estas dos opciones, ¿no? Decirles que pueden acudir al consulado, o bien habrá necesidad de establecer esta relación con el consulado móvil a efecto de poder tenerle el calendario de qué fechas los estarán visitando para poder promover esta credencialización primero, porque sin duda el éxito que tenga esta elección, este número de ciudadanos que logremos que emitan su voto, tendrá mucho que ver o le deberá el mayor porcentaje a esta etapa en la que estamos actualmente, que es la credencialización. A partir de ya pueden solicitar su credencial, pero a partir del 1 de septiembre tendrán que solicitar además su inscripción a la lista nominal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros invitarlos a la importancia de obtener esa credencial? Porque en otro país, pues la credencial es solo para votar, no la utilizan para otro trámite, como sucede en México, ¿no? Que es el documento de identidad por excelencia con el que contamos. Me gustaría que pudiéramos abordar un poco ese tema. Eso es, yo creo que es el distintivo, precisamente porque antes no se podía hacer. Y entonces uno escuchaba la frustración de los connacionales porque llegaban para hacer algún trámite, y digamos que la principal identificación, porque así es como se observa, pues es la credencial de elector. Y nos decían, es que la extravié, y cómo buscar la ayuda, y además que no sintieran que era un rechazo, pero no éramos la autoridad, ¿no? O la institución indicada. Y ahora es precisamente como dice, ¿cómo lograr que se credencialicen, pero con el ánimo de votar? No solamente que sea un documento de identificación. Y ese sí es un reto para el INE y obviamente para nosotros también como institución que acompaña, porque es eso a lo que me refiero, cómo despertar esa participación ciudadana. ¿Qué es lo que van a ofrecer quienes se van a postular y la misma institución que ofrece? ¿Por qué es importante tener una credencial? Porque es importante que
algo que es un recuadro que dice tanto o que significa tanto para algunos de nosotros o para muchos de nosotros, signifique lo mismo para los paisanos que nunca han votado, por ejemplo. O que ahora, si no han votado en una elección mayor, por ejemplo, llamándolos en términos presidenciales, que es la que más se escucha, como por qué van a ir a votar por un gobernador o para Congreso local o por un diputado migrante, que va a haber 2 en esta ocasión. Entonces, es ahí los retos en los cuales, más bien, yo creo que es cómo se va a diseñar la política de comunicación para poder desplazar la figura de una credencial importantísima que migre de la sencilla identificación a una credencial que da poder, y esto lo digo con mucho respeto, que empodera para poder a alguien que te represente. Ahí se encuentra la fórmula, ¿no? Ahí se encuentra cómo aproximarse a los paisanos y decir, con esta credencial tú puedes poner a la persona que te representa, no solamente te va a servir para ir a tramitar un documento oficial, va más allá, o sea, la trascendencia que tiene, eso es realmente a donde tenemos que llegar. Y bueno, ahí para eso todavía nos quedan, bueno, como bien lo dice, ya nada más un par de meses para que, me imagino que están en eso, en cómo desarrollar las líneas discursivas para despertar también este sentimiento de arraigo, que bien lo citaba, porque si no se mueve, es una cuestión muy emocional, si no se percibe que hay un interés genuino de parte de quienes participan en esto, no va a haber quizá una mayoría que se está esperando que pueda volcarse y decir, ok, tienen razón, vamos a sacar la credencial del elector, no solamente porque me sirve para, por ejemplo, enviar dinero o para tramitar una licencia, en los casos en donde se puede, por supuesto, o para identificarme para ingresar a algún lado en particular, sino porque esta credencial me va a dar a mí la oportunidad que desde que yo vote acá, también le va a favorecer a mi familiar allá, ¿no? Ahí es en donde está realmente ahorita el trabajo. Gracias, maestra. Bueno, también por acá nos están llegando saludos de los estados de Guerrero e Hidalgo. También están atentos a la transmisión. Saludos. Van los saludos de vuelta. Bueno, y continuando, ahorita Cintia nos comentaba algo que es un factor pues que nos juega a la contra y es un reto muy interesante. Tanto en México, yo creo en todo el mundo, pero ahorita estamos centrados en los Estados Unidos. El factor de la pandemia, pues obviamente tiene a la gente preocupada por su salud, en lo personal, de su gente cercana y también a la distancia de sus familias que están por acá. Pero sabemos que atrasito de esa pandemia viene, si no es que ya llegó, una crisis económica, una crisis de desempleo y que, pues desgraciadamente, por la calidad migratoria de muchos de nuestros paisanos, no son sujetos de algún apoyo, como sí lo pueden ser los ciudadanos norteamericanos. Entonces, ¿hasta dónde este tipo de factores pueden hacer que el interés por votar en una elección, por una gubernatura, por una diputación, pues se vaya hasta el final, ¿no? Dentro de la famosa pirámide de prioridades de Maslow, hasta dónde pudiera caer eso, porque obviamente, ¿verdad? Primero necesito estar bien saludable y necesito tener cierta seguridad de un ingreso y del bienestar de la familia. ¿Cómo creemos que va a jugar eso? Porque digo, igual en México estamos preocupados de cómo va a ser la elección y la elección aquí en México y qué tanto va a pesar el que diga la gente, pues no quiero ir a aglomeraciones, o los mayores de 65 años y las mujeres embarazadas y los diabéticos, hipertensos no quieran tampoco salir a arriesgarse. ¿Cómo nos podría impactar este tema en ciudadano migrante? Ahí tiene que ver si el tipo de circunscripción en la que se encuentra, el tipo de ciudad en la cual está radicado
Y ahí sí, el voto postal puede ayudar, sin duda. Porque, o sea, si la dinámica será la misma que en ocasiones anteriores de que se reciben ahora sí a través de oficinas ya establecidas del INE al interior de los consulados, ahí podrán ir a recibirlos o inclusive que se envíen directo a sus hogares. Si eso es una dinámica que se puede hacer a través del timbrado, que quien lo solicite a lo mejor a través de vía cómputo, se envía hasta su casa y también se regresa igual. Esa es una manera en la cual se puede soslayar un poquito lo que está precisamente ahorita ya ocurriendo con la pandemia. Y lo vemos en la atención en los consulados y en otro tipo de oficinas, en donde ciertamente se le da prioridad a tener la seguridad económica de la cantidad de gente que está quedando sin empleo, sobre todo los migrantes, y en ciertos lugares de la Unión Americana se percibe más que en otros. Florida es un caso, las Carolinas es otro, Arizona es otro, donde la comunidad latina, en donde se destaca el buen número de la mexicana, pues se tiene que desplazar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el INE tiene varias, y hablo en esto porque es del INE, porque es quien va a ser, quien modele, ¿no? Quien haga estos ejercicios. Sí creo que en el voto por correo puede tener una figura a favor. Ajá, sin duda la parte electrónica. Y también la manera en la cual le vamos a hacer llegar la información a la gente puede ser, y aquí se me viene más bien esta idea, que es, los consulados cuentan con ventanillas de salud, que precisamente son para poder dar la información y enviar a nuestros paisanos, a nuestros connacionales, a lugares en los cuales, sin menoscabo de su situación migratoria, los pueden atender a menores costos y no van a preguntar cuál es su estatus. Y esto es una parte muy importante, porque ¿cómo se hacen también estas redes de información? Bueno, pues a través de esos lugares en donde la gente se siente segura. Puede haber a lo mejor la distancia ahorita por lo que está ocurriendo de la pandemia, pero es la distancia física, más no esta cercanía de la información. Y esa es la que tiene que fluir en este caso y va a tener que ser muy rápido. Pero viéndolo a través de los ojos del voto postal, ahí yo creo que es un elemento a favor. Sí, sí se puede lograr, nada más que hay que hacerlo con mucho tiempo y explicando que es algo que no pone en riesgo a la población, ¿no? Y esa es una parte sumamente importante porque se percibe en la ciudadanía un poco ese mantener su distancia de las decisiones o de cualquier trámite que tenga que ver, que le implique tener que moverse, tener que dar sus datos, ¿no? Yo creo que habrá que trabajar mucho sobre generar esa confianza en la autoridad consular, ¿no? Yo creo que Claro. ahí sería lo importante, ¿no? Y sí, perdón que le iba a contestar más rápido porque tiene toda la razón. Aquí sí es importante hacer hincapié que las autoridades consulares no comparten ninguna información, las bases de datos con ninguna autoridad extranjera. Ese es nuestro derecho, es el derecho que asiste y a nivel internacional. Entonces ahí sí los connacionales tienen que tener la absoluta certeza que toda la información que llega a los consulados es para el gobierno mexicano solamente. Y nosotros, hay un ejemplo que yo suelo utilizar cuando estuve en mi experiencia en Arizona por el clima que es inclemente, extraordinariamente elevadas las temperaturas, iniciaron unos incendios al norte del estado, en una región en la precisamente donde hay guerrerenses, donde hay gente de Chihuahua y donde hay gente del Estado de México, que prestan servicios en hoteles, porque son regiones en donde hay los famosos resorts y hay mucha gente de turismo local. Y hubo un documento que para nosotros fue clave para poder ayudarle a la gente y que las autoridades estadounidenses de Arizona en aquel momento, fue en el año 2011, pues estábamos hablando de que había una cuestión antimigrante muy fuerte, entonces a partir de la ley SB 1070
y la gente no se acercaba y era obvio. Y nosotros teníamos que trabajar rápidamente para hacer que bajaran y se pusieran a salvo, que estuvieran resguardados. Y las autoridades locales nos decían, es que nos tienen miedo, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Cómo poder saber en dónde se encuentran? Bueno, pues una que forma muy rápida y que fue segura fue a través de la llamada matrícula consular de alta seguridad. Entonces, nosotros no compartimos la información con los alguaciles, que es el conocido como sheriff, pero ellos sí nos hablaban a nosotros, entonces hacíamos materias de cooperación, que eso es algo muy interesante que también puede tener las ventajas cuando tienes una credencial de lector, porque es una identificación que ante las circunstancias, ante lo que te pueda ocurrir, se puede mencionar, ¿no? A quién se le deba inmediatamente informar si algo ocurrió. Y en muchas ocasiones, la mayoría de nuestra gente llega a poner ahí que si le pueden hablar a un oficial consular. Y esa es así es como uno nota la referencia que ellos tienen. Ajá, se sienten más allá, porque si no hay esa vinculación con México, entonces su referencia inmediata son los consulados. Y sí, como decía ya la consejera Díaz, es importante generar esa confianza. Muy bien. A veces se nos olvida y estamos, ¿cómo les diré? Nos pasa lo que le llaman ceguera de taller. Platicamos con nuestros pares, con nuestro personal de los institutos, con nuestros colegas de otros estados y estamos como que hablando el mismo idioma. Y de repente en alguna publicación que hacemos en redes sociales oficiales de los institutos electorales, pues alguien comenta por ahí, ¿y por qué van a votar los que se fueron? ¿Y por qué van a votar los que ya no viven aquí? Y etcétera. Entonces, de repente estamos tratando de avanzar, pero hay un buen número de personas dentro de nuestro país que no están convencidos de eso. ¿Qué argumentos se les podría dar para decirles por qué sí, por qué tienen más que merecido votar? Claro, y eso es, yo creo que el marco principal de la razón del por qué se incluye a los mexicanos a participar, por qué al margen de los lugares en donde estemos laborando, no dejamos de ser mexicanas y mexicanos con los deseos de mejorar este país. Y en ese sentido es más bien, ¿y por qué no? Como, ¿por qué no tendría yo eso? Si en principio las personas migrantes sostienen en gran parte a la economía mexicana. Entonces, es su justo derecho. Estamos hablando de que no, o sea, son cientos de miles de millones de dólares los que envían. Y en esa circunstancia hay que saber argumentar el por qué y cómo han influido esas remesas y cómo también la transculturización, que eso es bien importante subrayarla, ha favorecido a sus lugares de origen. Es decir, a partir de las remesas se pueden ver escuelas, se puede ver infraestructura, se pueden ver servicios de salud, se pueden ver las casas, se pueden ver los comercios, todo aquello que echa a andar la economía migrante. Pero también a partir de ese intercambio cultural se enriquece. Y eso es muy importante. Para mí es una pregunta de verdad que debería estar siempre presente, porque hablamos de este sentimiento migrante de los que se encuentran como mexicanos en Estados Unidos, pero que nosotros también tendríamos que verlo, porque adentro de México podemos migrar, estarnos moviendo localmente. Entonces, también como porque yo no tendría la oportunidad de participar en el lugar en el que estoy. Es toda proporción guardada, es este derecho que tengo a pertenecer, el derecho que tengo a estar integrado en una sociedad de la cual yo también soy un eje fundamental para su desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí, el argumento sí tiene que ser muy sólido. No se trata de convencimiento desde mi punto de vista, porque no se trata de ver quién sí tiene la razón y quién no. O sea, hay que primero poner el asunto de la migración al centro para que la gente que nos está escuchando sepa primero por qué se da este fenómeno.
y a partir de ahí irlo desmenuzando para que la gente comprenda el por qué muchos de los mexicanos y mexicanas que están en el exterior tuvieron que moverse. Y entonces es algo que vemos nosotros mucho ahora en las fronteras. Muchos mexicanos que se han emigrado del sur hacia el norte y mucha gente pregunta, pero ¿por qué tienen derecho a participar? Es exactamente lo mismo que se preguntan cuando están en el otro lado. ¿Y cómo por qué? No, pues gente que sí llega y enriquece. Es gente que llega y si pone una nueva visión, una nueva forma de hacer política pública, una nueva forma inclusive de interactuar. Son nuevas costumbres. Que puede haber resistencia sin duda, por cuestiones de tradición, pero yo creo que son también las nuevas formas de comunicación y cada vez son más rápidas y cada vez tenemos que llevarlas a mejor terreno para evitar polarizar. La migración ahorita es uno de esos puntos complejos, ¿no? Pero son también los retos a los cuales quienes hacemos comunicación y diplomacia pública tenemos que estar todos los días, porque esto es algo permanente, no se puede dejar por periodos y eso sí es importante que se haga hincapié. No se puede dejar de hacer comunicación ahorita y luego 3 años ya no, y luego regreso y no, tiene que ser permanente. Maestra, sin duda que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Mi querido colega Gil lo ha dicho muy bien. A veces platicamos entre nosotros y podemos creer que quizá lo ideal es de alguna forma, pero en esta tarde a mí en lo personal me ha dado muchísima luz respecto a lo que tenemos que hacer, a cómo podemos llegar de una mejor manera, ¿no? Porque poder infundir en nuestros connacionales esa protección que les da la Constitución, que aún lejos, fuera del territorio, fuera de donde tiene una vigencia, la Constitución los abraza y los abraza a través de este derecho humano de elegir a quién habrá de gobernar a esta tierra en la que ellos ya no están, pero que sin duda tienen un estrecha relación y que siempre en su corazón está, ¿no? Y que nos sucede cuando nos toca visitar, solo de visita, pues sentimos la añoranza por nuestra tierra, cuando no estamos en ella, cuánto y más quienes han tenido que estar ahí. Creo que de las familias mexicanas, muy pocos habrá de los que no tengan familia radicando en el extranjero y principalmente en Estados Unidos. Me quedo con esta importancia de la emoción, de llegar a esa emoción que es la apuesta, ¿no? Y sobre todo esta otra parte que no ha... nosotros creíamos que lo más importante era apostarle a lo electrónico, pero también hay una parte que no debemos de descuidar, ¿no? Todavía tenemos que atender esa parte. Sin duda, no quiero despedirme sin antes agradecerles infinitamente a todos y a todas, invitarles a la ciudadanía que nos esté siguiendo por redes, que se encuentre en el extranjero, que pueden agendar su cita a través de la página del INE al consulado más cercano para poder hacer ese trámite y poder consolidar este derecho que tenemos, ¿no? A través de la línea Mexitel 1877-639-4835 o a mexitel.sre.gov.mx. Muchísimas gracias, maestra Socorro. Al contrario. El micrófono es todo tuyo, Gil. Gracias, querida Cintia. Pues sí, antes de pasar a despedirnos, por acá siguen llegando saludos ahora de Tlaxcala, donde comentan que es un pendiente que tienen sus legisladores armonizar sus leyes para que puedan tener sus paisanos acceso a eso. Esperamos que pronto lo hagan y agradecemos mucho que nos acompañen vía redes. También agradecer mucho a la maestra Socorro su paciencia, su disponibilidad desde antes de que fue invitada para compartir con nosotros los temas y el rumbo que quería darle a esta charla. A Cintia, obviamente, espero que pronto nos podamos ver en persona y volvernos a saludar, querida Cintia. Y bueno, pues volver a invitar. La semana que entra hay otra cita. Algunos compañeros, consejeros, consejeras dirigirán aquí una charla también. Estará de invitado
el doctor Germán Vázquez, académico de UAECH. El tema será heteroadscripción indígena el día 15 de julio de 2020. Y bueno, pues no nos queda más que, de nuevo, agradecer a todos y a todas su paciencia, su atención, y nos seguiremos viendo muy pronto. Gracias. Seguro que sí. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche.